Debemos nosotros, como equipo de trabajo de investigación, expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional Jorge Basadre Groban por el financiamiento que nos dio en el momento que concursamos con este proyecto. Si no hubiésemos tenido estos recursos, tampoco hubiese sido posible lograr y conocer mucho más de lo que existe acá, de la realidad que existe. El proyecto en sí tiene como un propósito general conocer el avance de la desertificación de bofedales en esta cuenca Maule, ¿no? Esta cuenca Maule es grande en realidad, y entonces a lo largo de esta área existen muchos bofedales. Nosotros hicimos un catastro preliminar en el cual entonces reportamos alrededor de 20 bofedales entre pequeños y grandes. Ahora, de todo este paquete de bofedales, muchos están afectados. Los propósitos fundamentales es, al final, entregar a la comunidad basadrina, primeramente, y a la región, para que esta información que se genere les sirva como algún instrumento de gestión para ellos. Existe un porcentaje, yo diría, significativo de desertificación. El problema básicamente que observamos en esta cuenca es el sistema de pozos de extracción de agua de subsuelo. Yo creo que estos pozos, por donde se distribuyen en esta cuenca, sí están afectando. Hemos visto también en los resultados que el diagnóstico climatológico, ¿no? de una manera retrospectiva hace 55 años atrás, nos arrojan de que no ha habido tanta, digamos, disminución en periodos de lluvia, es decir, el tiempo es el que se ha cortado, pero la intensidad de lluvia prácticamente casi ha sido de alguna manera similar en todos estos años. Pero, al parecer, como mencionábamos, como estos bofedales subsisten por agua de subsuelo, entonces entendemos que si existe otro mecanismo en el cual también extrae agua de subsuelo, entonces prácticamente les va a quitar el agua que estos bofedales necesitan. Entonces, en ese sentido, creemos que hay mucha información, muchos datos que pueden servir finalmente para el gobierno regional, que de alguna manera tiene que ver con la conservación. Nosotros como universidad, como investigadores, el equipo que me acompaña, generamos información, generamos evidencia científica para que las personas que toman decisiones, como en el caso del gobierno regional o municipalidades en todo caso, puedan utilizar esta información y así generar, digamos, mejores planes, mejores estrategias de conservación, no solamente de bofedales, sino también de todo lo que es estos bosques de queñuales y en general de la cobertura vegetal. Observamos en este momento un paisaje integrado. Cuando hablamos de la integración de paisaje, se considera toda la cobertura vegetal en conjunto. En esta parte baja observamos un bofedal. En este caso, estos bofedales se alimentan básicamente de agua subterránea. Si nosotros observamos hacia arriba, vemos el bosque de queñuales a 50 metros. Estos bosques se constituyen las verdaderas esponjas de atrapar el agua de lluvia y la humedad. De tal modo que estas aguas capturadas por el bosque se infiltran por el subsuelo y generalmente terminan siendo depositadas por escorrentías subterráneas en el bofedal. De esa manera estos bofedales se alimentan. Entonces, si uno se pregunta, si no hubiese bosque en realidad, prácticamente estos bofedales no tendrían la posibilidad de existir. Nuestros estudios nos permiten entonces tener una exactitud de cómo es el sistema hidrológico de estos bofedales. Es básicamente bofedales mineralógicos, o sea, agua, necesitan agua de su suelo, básicamente que viene de la parte alta de la cuenca. No es que ellos retengan el agua de la lluvia, es básicamente agua que extraen de la parte de subsuelo que viene de la parte alta de la cuenca, ¿no? Esto es como una taza, si nosotros nos fijamos bien, esto casi representa como una taza en la parte baja del bofedal y en la parte de laderas o en la parte de cumbre, lo que corresponde a bosque de queñual. Sin embargo, a lo largo de estos 18 meses de trabajo, hemos venido muchas veces acá. Si quisiera dar datos exactos, estamos hablando de casi un año completo de salidas permanentes acá para ver, digamos, su estado de conservación,
y lo que tiene que ver básicamente con su diversidad. Estos bofedales albergan una enorme diversidad de cosas, ¿no? Un grupo que sobresale acá sobre todo son aves que a pesar de encontrar bofedales en mal estado, aún son, digamos, usuarios de este escenario, ¿no? En nuestro registro tenemos alrededor de más de 30 aves. A continuación, observaremos algunas de las especies de aves más frecuentes de los bofedales estudiados dentro de la cuenca Maule. Los bofedales altoandinos son considerados como uno de los ecosistemas más vulnerables bajo el cambio climático global, que afecta su dinámica hidrológica principalmente. De modo tal que el monitoreo de las aves se constituye como un indicador de la salud de estos ecosistemas. Las aves son uno de los grupos más aptos para dicho monitoreo, por ser una comunidad con mayor riqueza y abundancia entre los vertebrados. Las aves presentes en los bofedales pueden ser considerados como comunes o generalistas, por presentarse en ambientes variados debido a su plasticidad alimentaria, como por ejemplo la especie Anas flavirostris, conocido como pato jergón, es una especie que no depende de los bofedales. Puede ser observado tanto en bofedales andinos como en humedales costeros. Asimismo, dentro de las aves también hay especies determinadas como raras o especialistas, que en este caso sí dependen de los bofedales para su reproducción y otras actividades que realizan, como por ejemplo el caso de Lesonia oriens, conocido como negrito andino, especie que puede estar en Bolivia, Chile y Perú, pero su principal hábitat son los bofedales y lagos altoandinos. Otro grupo importante son los reptiles, organismos que habitan entre el bofedal, matorral y bosque. Nosotros como proyecto estamos reportando 2 especies que no eran registrados para esta zona sur del Perú, pero sí para Bolivia y Chile. Asimismo, entre los bofedales, matorrales y bosque, se observan diferentes especies de roedores pequeños y grandes, los cuales son aún escasamente estudiados. Y obviamente los usuarios que son los camélidos americanos. Básicamente estos bofedales de esta cuenca Maule están ocupados por alpacas y llamas. En algunos casos hemos visto vicuñas y muy pocas veces guanacos. Un papel fundamental que juega en estos bofedales es el campesino.
llama mucho la atención que en los diferentes bofedales que hemos estado evaluando hemos encontrado siempre a una mujer campesina como pastora. Obviamente en estas condiciones extremas de clima cuesta mucho aceptar pues, ¿no? de que como una mujer en estas condiciones, como mencionaba, pueda, digamos, realizar su labor. Yo resalto mucho esta labor de la mujer. Yo quisiera que nos visite en temporada de escasez de pasto, ese rato cuando se mueren los animales, ese rato es el momento para que saquen las fotos, para que nos tomen cómo está nuestro bofedal. Este momento como está ahorita, está bien verde, pareciera mentira en ese momento, ¿verdad? ¿Está lloviendo actualmente? Sí, esta noche, toda la noche llovió, por eso está bien bonito. Los usuarios, los campesinos conocen perfectamente cómo hacer, digamos, un manejo de su bofedal. Ellos básicamente hacen un proceso de transhumancia. ¿Qué significa esto? Significa que el alpaquero nunca agota su pasto. Al contrario, ellos ven que si una parte del bofedal ya no tiene pasto, empiezan a rotar de un sitio a otro, o si no, se van a otro bofedal y dejan que el que estaba siendo pastoreado se recupere. De esa manera, siempre ellos tienen una posibilidad de recurso pastoril. En el aspecto social que tenemos en el estudio, en el proyecto, consideramos que esto se conocería como una trampa de la pobreza. Es decir, no agotan sus recursos los comuneros, siempre tienen, pero tampoco les trae un confort. Viven en condiciones precarias, y es cierto, pues estamos ubicados ahorita a casi 4.600 y algunos bofedales se disponen a 4.800 metros, entonces las únicas personas que hay ahí son los alpaqueros o mujeres de campo, ¿no? Pasteando. Entonces los sociólogos lo califican esto como un proceso de trampa de la pobreza. No les falta el recurso pastoril, no les falta de repente una planta medicinal, porque entendamos también que esto es la naturaleza propiamente dicha, y aquí la gente de acá pues tiene una gama de plantas medicinales, es una farmacia natural, y de esa forma ellos superan, digamos, cualquier deficiencia en su salud. Resumiendo, estos son ecosistemas muy, digamos, cargados de diversidad, solamente mencionaba de manera general. Sin embargo, en el proyecto tenemos diferentes tipos de grupos diferentes de diversidad que nosotros hemos podido colectar. Ustedes pueden observar que en más de la mitad este bofedal Paucarani ya se está secando. Hay una combinación de alta concentración de carbonato de calcio como una sal potente que va quemando la vegetación, y asociada a la falta de agua. Por estos periodos entonces terminan por desertificar estos tipos de bofedales. Observamos en este momento la evaluación de la biota acuática. El propósito de esta actividad es determinar la condición trófica y calidad del agua del bofedal mediante el empleo de organismos bioindicadores. Las muestras de aguas colectadas son transportadas al laboratorio y permiten hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Unos serán para ver la biota que existe en estas aguas, y otras muestras son para ver la concentración que hay de nitritos, nitratos, amonio, fosfatos y otros elementos que son necesarios determinar. Finalmente, se puede decir que la condición trófica es producto de la gran cantidad de procesos de degradación de la materia orgánica que provienen de la vegetación muerta y de la descomposición de fecas de los animales que pastan estos bofedales. Podemos observar a un camaroncillo del género Yalela. Este organismo juega un rol fundamental en el ecosistema, facilitando el flujo de energía y convirtiendo el detritos en pequeñas partículas de materia orgánica, y asimismo como fuente de alimento para otros organismos. También en la presente investigación se realizó diagnósticos de turbidez y parámetros físico-químicos del agua. La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión.
Cuantos más sólidos en suspensión hay en el agua, más sucia parecerá esta, de modo tal que la turbidez es considerada como una buena medida de la calidad del agua. Y los parámetros físico-químicos nos informan también de las condiciones en que se encuentra el agua evaluada. Seguidamente observarán al doctor Eduardo Yague realizando su trabajo en los bofedales estudiados. Las muestras de turba las sacamos utilizando un barreno de suelo, que es este de acá. Lo que hacemos es presionar y girar y abrimos un orificio, el cual aprovechamos para dos cosas. Aquí sacamos la muestra de suelo, de turba, como pueden ver aquí, pero además abrimos un orificio para instalar un tubo de 2 pulgadas en el cual medimos el nivel de agua. Instalamos unos mini piezómetros para medir la presión piezométrica y saber por dónde ingresa el agua al bofedal o por dónde sale el agua del bofedal. Eso es parte de nuestro estudio hidrológico. Estamos viendo en este momento la forma de cómo nosotros medimos la cobertura vegetal. Usamos un instrumento de 1 metro cuadrado subdividido en 100 subcuadrantes, de tal manera que el profesional que nos acompaña está registrando, digamos, cada punto donde toca el lápiz, la planta, con su registro respectivo, ¿no? Esto lo hacemos en diferentes sitios a fin de tener una idea de cómo es la cobertura y relacionarlo con los puntos que el doctor Ollagui instala para ver la parte de hidrología. Esto también nos permite ver qué tanto la vegetación cambia de un lugar, de un punto fijo hacia otro punto en toda la extensión del bofedal. Los resultados del presente trabajo de investigación muestran ya que estamos afrontando un proceso de desertificación de nuestros bofedales en la cuenca Maure. La presente imagen muestra que los bofedales de la cuenca Maure en 1985 presentaban una extensión de 11.766.43 hectáreas. La presente vista muestra los resultados de los bofedales de la cuenca Maura después de 10 años. En este año que ustedes están observando, 1995, la cobertura vegetal se había reducido solo a 9.682.44 hectáreas. La gráfica que estamos observando muestra que después de 12 años, los bofedales de la cuenca Maure seguían siendo disminuidos. En el 2007, los bofedales solamente alcanzaban 7.625.84 hectáreas. Esta otra gráfica muestra los resultados de cobertura vegetal de los bofedales de la cuenca Maure después de 4 años. Estamos hablando del 2011. En este caso, se observa un ligerísimo incremento de cobertura vegetal de alrededor de 900 hectáreas, pero que en conjunto resultarían ser irrelevantes a la cantidad de bofedales que se han ido perdiendo en estos últimos 25 años. De modo tal que, como podemos darnos cuenta, existe una alta tendencia a ir perdiendo cobertura vegetal en esta zona de la cuenca Maure. Las razones por las cuales se están dando estos procesos de desertificación los explicaremos más adelante. La gráfica que estamos observando representa una proyección hipotética al 2020 de cómo hubieran sido la cobertura vegetal de los bofedales en caso de que no hubiera existido perturbación antrópica. Nosotros, como proyecto de investigación, asumimos que la cobertura vegetal pudiera haber alcanzado alrededor de las 18.000 hectáreas o quizás más. Las imágenes que observan a continuación corresponden a bofedales que se hallan en proceso de desertificación. Este proceso de desertificación básicamente es por acción antrópica. En esta zona existen muchos pozos de extracción de agua de subsuelo, y esto entonces es la razón por la cual se observan estas condiciones en las que se hallan estos bofedales de la cuenca Maure. En el cuadro observamos un sistema de extracción
de agua de subsuelo instalados en la zona de la cuenca Maule. Las perforaciones hidrogeológicas son generalmente perforaciones verticales que hacen posible la extracción de agua que hay en los subsuelos, siendo uno de los métodos más eficaces para el abastecimiento de este líquido, pero al mismo tiempo muy perjudicial en zonas áridas donde se requiere una mayor cantidad de agua. La gráfica nos muestra que en la zona donde se ha desarrollado el proyecto existen pozos de extracción de agua que están afectando a los bofedales. Estas formaciones geológicas de la zona corresponden a acuíferos, los mismos que contienen agua en cantidad apreciable y que debido a su estructura el agua circula con mucha facilidad, es decir, presentan una capacidad de drenaje alto. Nos encontramos en la zona de Ancomarca. Ancomarca, el pueblo está al frente y este lugar es conocido como Condurquiña. En este lugar de Condurquiña existen dos bofedales, un bofedal que está al frente mío donde estoy señalando y que es un bofedal grande, más o menos alrededor de unas 10 hectáreas, un poco más. Y este bofedal tiene bastante agua, es decir, su balance hídrico es regular durante todo el año. Sin embargo, este que está acá en la parte baja, donde señalo, es un bofedal que solamente tiene cobertura vegetal pastoril cuando llueve. Ahora en esta época ha llovido bastante, en consecuencia pues tiene un nivel de agua. Sin embargo, después de que pasen las lluvias, este escenario se seca totalmente. Pasa a ser como un desierto. Esto es debido a que en la parte alta, donde estoy señalando, está la bocatoma del Airo, ¿no? que capta el agua de Luchusuma, de tal manera que hasta ahí no me llega el agua y finalmente para acá ya no corre nada. Esa es la razón por la cual esta zona tiende a desaparecer en los meses que no llueve. Este paisaje que se observa podría ser considerado como un gran corredor turístico. Mucho turismo de aventura se podría desarrollar acá. Si hubiese la inversión necesaria por las personas que toman decisiones, por decir el gobierno regional que promoviera un turismo de aventura, acá tendría el lugar apropiado para desarrollar y darle otro estatus de vida a las comunidades que viven en esta zona. Vincular el paisaje, el turismo con gastronomía y artesanía, yo creo que no solamente las personas estarían pensando en vivir de animales que consumen pasto, sino también de otra realidad. Ejemplos de cómo se han desarrollado comunidades campesinas en otras partes del mundo. Acá en Sudamérica existe. En Ecuador la gente aprovecha mucho el paisaje y que lo vincula a las comidas propias de la zona y a la artesanía que ellos elaboran de los diferentes materiales que pueden obtener de la naturaleza. Esa podría ser una alternativa, ¿no? O sea, desarrollar más. Miren ustedes este enorme paisaje, este mirador en el cual estamos parados, ¿no? Las posibilidades de turismo, de aventura que se podrían, digamos, incursionar o desarrollar en esta zona. Expreso mi total agradecimiento a la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman por el financiamiento que nos brindó en la ejecución de este proyecto. Asimismo, a todos los colegas que nos apoyaron en su realización. El proyecto tiene como título Desertificación de los bofedales de la cuenca Maule por acción antropogénica y cambio climático. Siempre a nosotros nos preocupó el hecho de ver cómo es que cada año se iba perdiendo cobertura vegetal en la zona andina de la cuenca Maule. Ya nosotros habíamos hecho un análisis de imágenes satelitales y entonces nos parecía un poco, digamos, nos llamaba mucho la atención, de que esto continúe con un avance. Entonces el proyecto ha servido para corroborar esta problemática en la zona andina y ver cómo entonces se encuentra dentro de los ecosistemas. Entre los resultados principales tenemos mapas elaborados que nos grafican entonces cada cierto periodo de años
el avance de la certificación en esta zona, ¿no? Bofedales que se han ido perdiendo y que de la totalidad actualmente entonces podemos decir confirmar de que ya existe un 20% de certificación y el otro 80% también va en esa misma dirección. La principal razón es la misma actividad antropogénica que el hombre desarrolla y la instalación de pozos de extracción de agua de subsuelo es el gran problema que tiene esta cuenca. En esta zona de la cuenca Maule hay un número significativo de pozos que permanentemente entonces extraen agua de subsuelo para abastecer a la ciudad de Tacna, impactando sobre estos ecosistemas y no solamente afectándolos a ellos, sino también afectando en la parte social a todos los comuneros que hacen uso de estos pastos, ¿no? de los bofedales. Otro elemento que se combina ahí es el problema del cambio climático. El cambio climático en zonas áridas golpea de una manera quizás mucho más fuerte que la misma actividad antropogénica. Es decir, que los cambios bruscos de temperatura, los incrementos de la transpiración de la cobertura vegetal, la evapotranspiración que se pueda ocasionar en diferentes ecosistemas acuáticos es severo, ¿no? Los desbalances hídricos que van teniendo todos estos ecosistemas como consecuencia del cambio climático. Entonces a nosotros nos llamaba mucho la atención que estas dos cosas, la combinación de estos dos aspectos, pues esté, digamos, afectando. Sin embargo, creemos que la destrucción del ecosistema no solamente se relaciona pues a que se perdió el bofedal, sino a todo lo que el bofedal contiene. Los bofedales son ecosistemas considerados como máquinas de producir vida. Ahí encontramos de todo tipo de organismos, pequeños y grandes. Entonces, si un bofedal desaparece, entonces ustedes pueden ya percibir qué tanta diversidad está perdiendo. Y eso es algo que también nos preocupa y es como parte de lo que hemos escrito como consecuencia de este proyecto. El perder naturaleza, el perder ecosistemas, básicamente nos puede llevar a este problema al cual estamos viviendo. Existe mucho trabajo ya realizado en el que vinculan directamente, ¿no?, pérdida de diversidad, pérdida de la naturaleza con la presencia de pandemias y epidemias en lugares distintos del mundo, ¿no? Cuanto más intensa es la destrucción, cuanto más intensa es la alteración, más probabilidad de que se derrame, se dé una epidemia, una pandemia. Entonces nosotros aquí en la zona andina eso estamos percibiendo, ¿no? Si seguimos a este ritmo de seguir destruyendo bofedales, si seguimos a este ritmo de no considerar, de no implementar estrategias de conservación, tengamos la seguridad de que posiblemente también tengamos nuestra propia pandemia aquí en la región Tacna, ¿no? Existe mucha evidencia en ese sentido. Entonces para nosotros como proyecto consideramos que la mejor manera, la mejor vacuna que se puede tener sobre este tipo de problemas que tenemos es la conservación de nuestros ecosistemas, la protección a nuestros escenarios naturales. Quiero terminar indicando que está en nosotros, está en la potestad de las personas que toman decisiones de generar, digamos, planes de conservación, planes de restauración en base a la evidencia científica que nosotros como investigadores generamos como proyectos de investigación en la universidad. Muchas gracias.